continuamos con las figuras de supresión. Iniciamos con el seugma. Esta es una figura de construcción que consiste en que cuando una palabra que tiene conexión con dos o más miembros del periodo está expresa en uno de ellos. El polísíndroto consiste en emplear repetitivamente las conjunciones para dar fuerza o energía a la expresión de los conceptos. La atenuación consiste en no expresar todo lo que se quiere dar a entender, sin que por esto deje de ser bien comprendida la intención de quien habla. La dubitación consiste en manifestar la persona que habla, duda o perplejidad acerca de lo que debe decir o hacer. La reticencia consiste en dejar incompleta una frase o no acabar de aclarar una especie, dando, sin embargo, a entender el sentido de lo que no se dice. Ahora toca explicar de manera breve algunas figuras de sustitución. La alusión, que consiste en aludir a alguien o algo. La metáfora, que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figurado. La alegoría, que tiene como fin de dar a entender una cosa expresada a otra muy diferente. La metonimia, que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. El sinécdoque, que consiste en extender, restringir o alterar de algún modo la significación de las palabras, para dejar un todo con el nombre de sus partes o viceversa. La antífrasis, que consiste en designar personas o cosas con voces que signifiquen lo contrario de lo que se debería de decir. El retruécano, que consiste en la inversión de términos de una proposición en otra subsiguiente, para que el sentido de esta última forme contraste con el antítesis o con lo anterior. La ironía, que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se debería de decir. Y como por último, el oxímoron, que es la combinación en una misma estructura sintáctica de dos palabras o expresiones de significados muy opuestos, que originan un nuevo sentido. Continuamos con las figuras de intercambio, comenzando con la prolepsis, que es una figura de dicción en que anticipa el autor la objeción que pudiera hacerse. La endiasis, en la cual se expresa un solo concepto con dos nombres coordinados. La perífrasis, que consiste en expresar por medio de un rodeo de palabras algo que hubiera podido decirse con menos o con una sola palabra. La antonomasia, que consiste en poner el nombre apelativo por el propio o el propio por el apelativo. La epanadiplosis, que consiste en repetir al fin de una cláusula o frase el mismo vocablo con que empieza. La sinonimia, que consiste en usar intencionadamente voces sinónimas o de significación semejante para amplificar o reforzar la expresión de un concepto. El accidenton, que consiste en omitir las conjunciones para dar viveza o energía al concepto. El quiasmo, que consiste en presentar en órdenes inversos los miembros de dos secuencias. La concatenación, que consiste en emplear al principio de dos o más cláusulas o miembros del periodo la última voz del miembro o cláusula inmediatamente anterior. La anadiplosis, que consiste en repetir al final de un verso o de una cláusula y al principio del siguiente un mismo vocablo. Y finalmente, la prosopopeya, que consiste en atribuir las cosas inanimadas o abstractas, acciones y cualidades propias de seres animados o a los seres irracionales como las del hombre. Ahora, a manera de conclusión, podemos decir que la comunicación visual es algo común en nuestro día a día y es algo de lo que debemos ser conscientes de los elementos con los que contamos para lograr una comunicación eficaz que nos permita relacionarnos con nuestro entorno por medio del significado de nuestro mensaje. Al conocer las figuras retóricas, sus significados y características, podemos tener un mejor conocimiento que nos permita construir e interpretar mensajes que estén a nuestro alcance. Gracias.